la voz correcta. Muchos de nosotros podemos haber pasado toda nuestra vida, o como otros nada más unos 18 años de nuestra vida, escuchando la voz correcta o la voz incorrecta. Pero ¿cuántos de nosotros hemos aprendido a distinguir la voz correcta? ¿Sí? Vamos a leer primeramente el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 4 al 10. ¿Vale? Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. El 17. Y dijo Isaías a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar para recibir de tu palabra. Señor, te pido que tú seas, Señor, el que dirija mi vida, que seas tú el que ponga palabras en mi boca, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo sus corazones y hablando, Señor, a su espíritu. Gracias te doy, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les decía entonces, a lo largo de nuestras vidas vivimos y escuchamos voces que a veces no estamos tan fáciles a reconocer, ¿sí? No sé si ustedes saben, hay 4 tipos de voces, ¿sí? La voz mía, de mí, que me dice lo mío, lo que hay en mi corazón. La voz del enemigo, de Satanás. La voz de la comadre, del compadre, del amigo, de la amiga, de mi mejor amiga, y la voz de Dios. Y normalmente nuestra vida cotidiana hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Nos hemos prestado más atención a voces como la voz de la amiga, de la comadre, de la vecina, que realmente la voz que es la que nos da el mejor consejo y la que nos da una enseñanza y la que nos dice: hey, aquí no, por aquí no, por allá no. O sea, es la voz de Dios la que nos da una respuesta y no permite que tengamos un mal desenlace, ¿sí? Vamos a iniciar con la historia de David. Creo que la historia de David es muy conocida. Yo creo que llevo como 10 veces habérselas contado a los niños en la escuelita dominical. Y creo que ustedes, una predicación de David, es tan llena la historia de David que podemos sacar muchas enseñanzas. Pero el día de hoy vamos a ver lo que David nos enseña para escuchar la voz correcta. Cómo David logró, en medio de las circunstancias que él vivía, logró escuchar la voz correcta. Hermanos, nosotros cuántas veces, yo les pregunto, no me contesten, pregúntense ustedes mismos, ¿cuántas veces hemos dejado de escuchar a Dios? ¿Cuántas veces hemos dejado de poner atención a la voz de Dios? Hemos olvidado que ahí está Dios con nosotros. Hemos olvidado que ahí está el Todopoderoso con nosotros. Y sin embargo nos vamos y ponemos atención a una voz que nos dice: no puedes. Sigue así, vas bien, vas bien.
y después del tiempo, ahí vamos y caemos y fallamos y nos equivocamos y vienen nuevamente cada uno de los errores a nuestras vidas, ¿sí? En la historia de David y Goliat es una historia, como les digo, tan conocida que ya ponerme a dar una explicación sobre todo lo que David hizo, pues estaría un poquito de más. Pero en la parte que leímos de la Biblia, en el Samuel 17, del 4 al 10, nos habla sobre un enemigo. David tenía un enemigo, y no tan solo David, los filisteos eran enemigos de Dios. Y los que son enemigos de Dios son enemigos de David. Y los que son enemigos de Dios son enemigos míos, enemigos tuyos, porque nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces David no prestó atención, ¿sí? En esta parte de la escritura David nos dice que David es un pastor de ovejas, es el más chico de la casa, es el que no iba a las peleas, el que no iba a las guerras, el que no estaba con el ejército de Saúl. David se quedaba tranquilo a apacentar ovejas. Y muchas veces decimos, ay, pero apacentar ovejas. Pero él que venía el lobo y defendía a la oveja. Venía el león y defendía a la oveja. Pero ¿qué nos enseña aquí? Que Dios estaba preparando a David. Dios estaba preparando a David. Cuando vino el lobo, lo preparó. Cuando vino el león, lo preparó. ¿Por qué? Porque entonces iba a venir un gigante. Entonces iba a venir un gigante a decirle, tú no eres nada. Tú no tienes nada. ¿Cuántas veces han venido a nuestras vidas y nos han dicho, no puedes, simplemente no puedes? Les voy a platicar con mi amado pastor. Me dijo, Yayita, ¿te toca predicar? Y yo le dije, sí. No es cierto. Le dije, sí, mi hermano. Pero lo digo porque en mí había una voz incorrecta. En mí había, no puedes, tu lugar es allá. No puedes, tu lugar es allá arriba con los niños. No puedes, tu lugar es nada más dar un tema en la asamblea. Pero decidí escuchar la voz correcta, la voz de Dios que me dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dije, vamos a prepararnos, vamos a estudiar, y ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? Que sí se puede. Entonces vamos a regresar a la historia de David, ¿sí? Quiero que se imaginen, porque esto lo hago con los niños, es muy bueno. Imagínense ustedes, son parte del ejército de Saúl. Todos son parte del ejército de Saúl y viene un grandote que es Goliat. Gigante, dice que mide 3 codos y algo, ¿no? O sea, que viene siendo en la traducción como unos 3 metros. Yo mido unos 60 sin tacón. Entonces, con unos 3 metros es algo más altito que el pastor, no mucho más alto, ¿verdad? Bastante más alto. Entonces, imagínense. Están ustedes formados, porque aquí la Biblia nos dice que los israelitas, el ejército de Saúl se formó para la batalla, y los israelitas se formaron, quedaron frente a frente, así como estamos usted y yo, frente a frente. Entonces, estaban ya puestos. Sale Goliat y grita a grandes voces y les dice, no pueden, a ver, escojan a uno. ¿Para qué vamos a pelear todos y nos vamos a matar todos? Escojan a uno y con ese uno se va a enfrentar contra mí y él va a decir, si yo le gano, escuchen bien, si yo le gano, ustedes son mis criados, mis sirvientes. Pero si alguno de ustedes me gana, mi ejército, mis israelitas le van a servir. ¿Se pueden imaginar? Los israelitas, dice la palabra, que los israelitas temieron. Los israelitas les causó miedo, temor, escuchar lo que Goliat les decía. ¿Y qué pasó? ¿Los israelitas no eran el ejército de Dios? Sí, eran el ejército de Dios. Los israelitas conocían a Dios porque no era la primera batalla que Dios nos libraba. Ya llevaban muchas batallas atrás donde Dios había librado la vida de los israelitas, pero lo olvidaron.
lo olvidaron y entró en ellos temor y decidieron escuchar la voz incorrecta. Decidieron prestar atención al enemigo. Decidieron prestar atención a aquel que les dijo, no son nada, son perros, menos que perros. Y decidieron quedarse con eso. Decidieron guardar eso y decir, ay sí, somos menos que nada y Él puede contra nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios que David pues estaba cuidando sus ovejitas y todo. Y su padre lo mandó a llevarle alimento a sus hijos. Entonces cuando David llega ahí al ejército, a donde estaba la batalla, donde estaban todos los humores, el miedo, el temor, exactamente David cuando llega cuando los israelitas estaban formados para la guerra y gritaban, sí, vamos a poder, lo vamos a vencer, que sí, que no. Y sale Goliat, y cuando sale Goliat, eso me lo estoy imaginando, ¿eh? Porque les digo, yo trabajo con los niños. Entonces sale Goliat y dice, a ver, ¿quién va? Escojan a uno. De todos ustedes, escojan a uno que se enfrente contra mí. ¿Y qué hicieron todos los israelitas? Volvieron a tener miedo, volvieron a escuchar la voz incorrecta y salieron, se fueron a sus campamentos y se escondieron. Y cuando David vio y escuchó lo que Goliat dijo, ¿qué creen que hizo David? Pero antes que eso, agarró a David y dijo a un soldado, yo me imagino que ya le apareció una, oye, ¿qué hay a cambio? ¿Qué hay a cambio por matar a ese Goliat, incircunciso, pecador? Ese hijo del diablo. ¿Qué hay a cambio? ¿Qué hay a cambio para el que lo derrote? ¿Qué me van a dar a cambio si lo mato, si lo destruyo y les entrego la victoria? ¿Qué me van a dar a cambio? Entonces uno de los soldados le dijo, bueno, el rey está dando grandes riquezas, pero no tan solo eso, el rey está dando a su hija. Y yo me imagino a David que le brilló el ojito y que dijo, de aquí soy. ¿Y qué creen? Ya no escuchó la voz. Ya no escuchó la voz de Goliat. Ya no escuchó la voz que le dijo, eres un derrotado, no sirves, no funcionas, los voy a vencer, los voy a eliminar a todos. Entonces David solo lo escuchó una sola vez. Una sola vez escuchó a Goliat. Humillarlo. Decirle, no puedes. No puedes con el problema. El problema es más grande que tú. No puedes con la situación. Mentira, eres débil, estás acabado, te vencí. ¿No me ves? ¿No me ves lo grande que soy? ¿No ves lo fuerte que soy? ¿No ves las armas que tengo? ¿No ves la espada que tengo? ¿No ves la coraza, el casco que tengo? ¿Y tú vienes aquí con nada? ¿Con nada? Entonces David no lo escuchó y decidió escuchar la voz correcta, la voz que le decía, eres un hijo de Dios. Pero para que David pudiera escuchar la palabra de Dios, para que David pudiera escuchar la voz de Dios que le decía, yo te he preparado, yo te he vestido, yo he comprado tu vida, yo te he transformado, te he lavado con sangre. Para que David pudiera escuchar que el que estaba con él era más fuerte, David tuvo un camino antes con Dios. David se preparó día a día. David buscó de Dios el día a día. David no simplemente venció a un león nada más porque sí. No, es que Dios lo estaba preparando ahí. No venció a un oso solo con sus fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Cuando David se presentó ante la presencia de Saúl, que era el rey, David le dijo, a ver, le pusieron su casco, su espada, todo. ¿Y qué pasó? David no podía ni caminar. No podía caminar. Porque yo me imagino a David de buena presencia, pero sí debería de haber estado musculoso o algo, pero no era un hombre que estaba
entrenado para la batalla. No era un hombre que sabía tomar la espada y defender. No era un hombre que sabía agarrar un escudo, protegerse y atacar con la espada. No era un hombre preparado en eso. No era un hombre que estaba todos los días en batalla, no. Era un hombre que tocaba el arpa, cuidaba las ovejas, las pastoreaba. Pero sin embargo, ahí Dios lo estaba preparando. Hermanos, a nosotros cada día de nuestra vida Dios nos prepara. Cuando vienes tú a la iglesia y el hermano se para en este lugar y da un mensaje, es porque Dios nos está preparando. Dios nos está preparando para la batalla que vamos a vivir. No podemos decir, es que de dónde agarro, nadie me ha enseñado. No es cierto, tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que nos dirige, que nos guía. Escuchemos la voz correcta. Hace rato yo les comentaba, vengan a la oración, hermanos, vengan a la oración. ¿Por qué? Porque sin la oración no tenemos comunión con Dios. Sin la oración no podemos decir que conocemos a Dios. Sin su palabra, si no leemos esto, no conocemos a Dios. ¿Cómo conoces a la que está al lado de ti? Porque platicas con ella. Porque ella te cuenta tus cosas, porque platican mutuamente. Por eso conocemos, por eso yo puedo decir, conozco a Doris, conozco a Mari, conozco a Nilú, conozco por lo que está pasando. Pero ¿cómo voy a conocer que tengo un Dios todopoderoso, que tengo un Dios omnipotente, que tengo un Dios que me da la victoria? ¿Cómo voy a conocerlo si no lo leo? Si no platico con Él, si no le busco a Él. Entonces, hermanos, regresando un poquito, la voz incorrecta se distingue porque nos lleva a pelear las batallas y no tenemos un buen resultado. Muchas veces la voz incorrecta no es la que nada más nos dice, sí, vamos, no lo hagas, no, mira, no. La voz incorrecta a veces nos apoya. La voz incorrecta a veces nos dice, sí, vas bien, Samuel, síguele. El que no tranza, no avanza. Samuel, si no le metes ahí una firmita, ahí como que ya está muerto, el muerto está bien. O sea, imagínense, nos llevamos y escuchamos la voz incorrecta. Nos dejamos llevar por la voz incorrecta. Lo más importante en esto es que nosotros entendamos y podamos distinguir lo que es la voz de Dios. Cuando Dios nos habla claro. Cuando Dios nos habla para nuestro bien. Cuando Dios nos habla es porque nos ama, porque quiere realmente que nosotros seamos otras personas. David decidió ir y enfrentar al gigante. ¿Cuál es el gigante por el que tú estás pasando? ¿Cuál es el gigante que te está oprimiendo? ¿Cuál es el gigante que está diciendo, tu familia no va a ser salva? ¿Cuál es el gigante que te dice, tu familia me pertenece? ¿Cuál es el gigante que te dice, no es cierto, tu hijo nunca va a cambiar? No es cierto, yo lo tengo en mis manos. Tú dices ser cristiana, tú dices creer en Dios. ¿Cuál es el gigante que te está oprimiendo, hermano? ¿Cuál es el gigante que nos está haciendo cada día que nosotros no creamos en Dios? Día a día nos levantamos de nuestras camas y decimos, sí, yo soy cristiana, sí, yo creo en Dios, sí, yo voy a la iglesia los domingos, los lunes que hay reunión, los jueves que hay oración, los sábados de cine, a cualquier reunión yo voy. Pero simplemente lo hacemos por un hábito. Lo hacemos porque, que no me diga nada el pastor. Esperamos mucho el pastor. Que no me diga nada el pastor. Bueno, para que la líder no me esté diciendo por qué falto a la iglesia.
¿Por qué nos levantamos cada día así? Sin tener la convicción de que realmente está Dios con nosotros. Porque nos levantamos y automáticamente estamos escuchando la voz incorrecta. Automáticamente nos levantamos y decimos, tengo que pagar la luz, el teléfono, el agua, ay, ya se me va a vencer la renta y tengo que hacer este pago. Y entonces, ¿qué pasó con la voz correcta? ¿Qué pasó con la voz que nos dice, camina en victoria, porque yo te he dado la victoria, porque yo te he hecho más que vencedor en Cristo Jesús? Amén. Entonces David agarró y como no pudo con casco, con escudo, con espada, como no pudo, agarró y dijo, ¿en qué soy bueno? ¿En qué Dios me ha preparado? ¿En qué te ha preparado Dios, hermano? ¿En qué te ha preparado a ti? Porque a cada uno de nosotros Dios nos prepara diferente. Mentira que te deja de preparar. Día con día Dios te está preparando. Y la vida de Jesús, la vida de David, muestra claramente que Dios lo estaba preparando. Entonces David salió de la presencia de Saúl y agarró su onda y fue al río y tomó 5 piedras. Él buscó, pues él sabía cómo se hacía eso, de la onda. Buscó piedras perfectas, piedras que le sirvieran, piedras que le funcionaran para lo que iba a hacer. Y él salió. Cuando Saúl dijo, pues adelante. Pues sí, ya de los miles que tenían, ninguno se atrevía, ni aunque hubiera riquezas, ni aunque hubiera la hija de por medio para casarse, iba a ser el yerno del rey, no cualquier cosa. Pero no, tuvieron miedo. Y dijo David, no, pues este paquetito es mío. Y se fue David. David escuchó la voz correcta. David escuchó que era hijo del rey. Escuchó que era más que vencedor. Escuchó que Dios promete y cumple. Tarde, siempre. Nunca nosotros decimos, bueno, es que ya se tardó Dios. No es cierto. Dios cumple. Dios cumple en su tiempo, en su momento. Para Dios los tiempos son perfectos. Para nosotros pues a veces nos desesperamos muchas veces, ¿verdad? Pero entonces David, bueno, pues ya iba con su onda, ¿no? Y se para, pues no me imagino que no al frente de Goliat, porque se ha visto así como una hormiguita. Pero se para frente a Goliat y Goliat le empieza a decir nuevamente, que soy perro para que vengas con piedras y con palos. ¿Y qué le dijo David? Vengo en el nombre de Jesús. No vengo con espadas ni con lanzas, sino vengo en el nombre de Jesús. Hermanos, ¿cuántas veces dejamos que los problemas vengan y nos aplasten? Permitimos que el problema venga y nos destruya, nos pisotee y nos aplaste y nos haga nada. ¿Por qué? Porque escuchamos la voz incorrecta. Escuchamos a aquel que dice, es que ese problema está bien fuerte, no vas a poder, Sarita. No, Sarita, si tú con todo lloras, no vas a poder. Así le dice el problema a Sarita. Imagínense. No, Samuel. No, tú ya te despiertas, Samuel. Olvídate, Samuel no. Samuel ya cambió, ya fue transformado. Pero imagínense, el problema nos pisotea. Piense cuál es su problema, hermano. Pensemos cuál es nuestro problema, nuestra circunstancia. Que el marido no quiere cambiar, que el marido no quiere escuchar, que el marido no quiere venir a la iglesia. La palabra de Dios es perfecta. Amén. Y ustedes son ejemplo de que Dios es perfecto. Estamos en este lugar porque en un momento escuchamos la voz correcta. Muchas veces hemos dejado de escuchar la voz de Dios, porque muchas veces decimos, ay, 5 minutos de relajación, me voy a echar una novelita,
¿Y qué nos echamos? No me sé ninguna novela. Digan, sóplenme una novela. Hoy voy a cambiar. ¡Ah! Solo escucho el corte informativo. No es que la vean. Aclaremos. No vemos novelas en esta iglesia. Pero ¿qué tal? Tenemos un problema. Tenemos una circunstancia que nos está atacando. ¿Y qué vemos? Casos de la vida real. La Rosa de Guadalupe. Y buscamos, pero es que la de aquel problema le hizo así. Y nos vamos, y le voy a hacer así. Lo voy a tratar con el látigo de mi desprecio. Le voy a voltear la cara. No, porque yo no puedo perdonar, yo no puedo olvidar. Te perdono, pero no te olvido, ingrato. Sé lo que me hiciste. ¿Y qué pasa? Seguimos acumulando las voces ahí. Seguimos guardando voces que no nos alimentan, voces que no son de bendición. Y cuando queremos actuar bien, viene la voz de la novela y nos dice, pero si le haces así, bien que se va a acordar de ti. Y ahí vamos. Pero en vez de que escuchemos la voz correcta que nos dice, perdona porque yo ya te perdoné. Perdona porque yo te compré a precio de sangre. Perdona porque eres un hijo de Dios. Entonces, hermano, vamos a continuar porque me emociono aquí en el asunto. Entonces, muchas veces por las cuales nosotros no escuchamos la voz de Dios es porque dejamos de orar, dejamos de ayunar, abandonamos nuestro lugar de estar en la presencia de Dios. Olvidamos que tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. Olvidamos que tenemos que buscar el día a día su palabra, el alimentarnos de ellos para poder tener un oído directo con el de Él, para poder escuchar su voz claramente. Yo no sé si muchas veces les ha pasado, o pocas, a lo mejor a mí más, que estamos en una circunstancia, en un problema, y decimos, es que Dios no me escucha. Dios no me escucha. Dios no me responde. No escucho lo que Dios quiere para mí. No escucho lo que Dios está queriendo cambiar en mí. No escucho. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no ponemos atención a la voz correcta. Porque tenemos más llenura de otras cosas que de la palabra de Dios. Recuerdo mucho esta enseñanza que mi esposo nos daba a mis hijos y a mí, y él decía, es que yo puedo ver un programa, no es malo ver una novela, no es malo ver esto, no es malo, pero ¿qué porcentaje hay en cada uno de nosotros de Dios? Porque si hay más novelas que la palabra de Dios, estamos mal. Si hay más cantos de los que quieran, que oración, que búsqueda de Dios, estamos mal. Porque somos hijos de Dios. ¿Qué debe haber en nosotros? Dios. Palabra de Dios. Palabra de vida. Para que la gente se acerque a nosotros y pueda escuchar una buena voz. Pueda escuchar la voz correcta. Para que se acerquen a ti a pedirte un consejo y puedan escuchar la voz correcta. No le des un consejo de la novela, no le des un consejo del programa, no le des un consejo de que leíste en la revista. No, podamos dar un buen consejo, un consejo de la palabra de Dios. Entonces David agarró, se preparó, tomó sus piedras y se paró frente a Goliat. Y le dijo, pobreza, falta de dinero, mentiroso, egoísta. ¿Sabes qué? Conmigo no vas a poder. Yo vengo con Dios, con el Todopoderoso, con el que nos da la victoria día a día. Entonces David preparó su lanza, la honda, me equivoqué, la honda, y la lanzó y golpeó al gigante en la cabeza y cayó de cara. Y entonces así David corrió, me imagino que corrió, agarró la espada, dijo, por si no cayó bien, y
le cortó la cabeza. Es tiempo, hermanos, que le cortemos la cabeza a nuestros problemas. Es tiempo que los problemas no decidan sobre nosotros. Es tiempo de escuchar la voz correcta. Es tiempo de que escuches, iglesia, si sirves. Es tiempo que escuches, iglesia, para adelante. Somos más que vencedores. Levántate, levántate, iglesia, y vamos a hacer la comisión que Dios nos ha dado. Vamos a trabajar lo que Dios nos ha dado. Todos tenemos talentos. Todos tenemos a Dios en nuestras vidas. Entonces, para terminar, ya pronto, para terminar, la voz de Dios es la más importante. La voz de Dios es la que nos lleva por el camino correcto. La voz de Dios es la que nos lleva a caminar en victoria día a día. Recuerden que hay 4 voces, pero es la principal que debemos escuchar, la voz de Dios. La que nos lleva por el camino correcto. David fue un joven que prestaba toda su atención a la voz de Dios. David fue un joven que decidió ser la diferencia. Fue un joven que decidió prestar atención a lo que Dios tenía para él. Fue un joven que estaba convencido de lo que Dios era para él. Fue un joven que estaba convencido que Dios ya había hecho la victoria. Pongámonos en pie, hermanos. Oír la voz de Dios es la correcta. Él te habla, te dirige y te da la victoria ante cualquier circunstancia. Cualquiera que sea, Dios te ha dado la victoria. No hay situación más fuerte que Jesús. No hay problema más grande que Jesús. Y mientras yo hablo a tu intelecto, el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Escuchemos la voz como lo hizo David, sin que le importara lo que los demás digan. No le importó que todo el ejército, el israelita, y que Goliat se riera de él. No le importó. No le importó que todos fueran en contra de él y que le dijeran: tú no puedes con el problema. Mejor ríndete. Jamás va a cambiar. Jamás va a querer escuchar de Dios. Jamás va a venir a la iglesia. Entiéndelo, nunca vas a cambiar. Hermanos, es el tiempo que dejemos de escuchar esa voz. Es el tiempo que pongámonos de pie y digamos: yo creo que Jesús me ha cambiado. Yo creo que soy más que vencedora. Yo creo que tú me has dado la victoria. Yo creo que en un tiempo mi esposo, mis hijos van a estar en este lugar. Yo lo creo. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor. Gracias te damos, Señor, por este mensaje. Gracias por esta palabra, Padre, que primeramente, Señor, tocó a mi corazón. Y que de esta manera, Padre, lo transmití a tu iglesia, Señor. Queriendo cambiar, Señor, queriendo escuchar la voz correcta. Queriendo escuchar tu voz, Padre. No escuchar